Venimos siguiendo las intervenciones que tenemos actualmente para Asunción y también Ciudad del Este. Queríamos saber cómo están con la documentación, con los puntos que había objetado la Contraloría. ¿Cómo sigue eso, don Ramón? Bueno, sigue avanzando, ya entrando en una etapa, digamos, de mayor velocidad, porque ya, bueno, accedimos al conjunto de documentaciones a las que pudimos acceder y a las que vamos a poder acceder. Uh-huh. Debo aclarar que se refiere a cuestiones, por ejemplo, que algunas documentaciones que están afectadas a causas abiertas en otras instancias, por ejemplo, en el Ministerio Público, a esas documentaciones específicas no va a ser posible que la intervención acceda. Tenemos una comunicación oficial en ese sentido al fiscal general del Estado. Con lo demás, estamos dentro de nuestro cronograma, estamos empezando el día 38, creo que hoy hoy estamos empezando el día 39 hoy, Sara. Uh-huh. O sea, nos restan hasta para nuestra fecha límite, ya nos restan nada más que 21 días incluyendo hoy. Pero estamos avanzando, como pusimos a conocimiento de la opinión pública o de la gente. La semana pasada concentramos nuestro trabajo en 5 de las 12 causales. En esas encontramos que la Contraloría, o comprobamos las observaciones elevadas por la Contraloría, y seguimos avanzando en cerrar, digamos, el trabajo propiamente de auditoría de las demás causales, reitero, a aquellas que sobre las cuales vamos a poder hacer un reporte documentado. Uh-huh. Paralelamente tenemos obviamente las responsabilidades de cuidar la administración de la municipalidad, donde nuestra principal responsabilidad es que los servicios sigan en curso en la medida de las posibilidades y que la gente no se vea resentida o no sienta esta circunstancia especial por la que pasa la institución municipal. ¿A qué documentos no pudieron acceder, don Ramón? Algunas que, como dije, están afectadas a procesos abiertos o causas abiertas en el Ministerio Público específicamente, uh-huh, que tienen relación con algunas operaciones relacionadas o vinculadas con compras, de algunos proveedores específicos, principalmente en épocas del 2020 aproximadamente, que se vincularon con procesos tanto de compras como de provisiones de alimentos y demás en tiempos de pandemia. Uh-huh. Decía usted, estamos avanzando en 5 de estas 12 causales que ha planteado la Contraloría. ¿Qué pasa con el resto? O sea, una precisión, ya 5 de ellas vinculadas con algunos procesos en particular, tenemos comprobadas las observaciones de la Contraloría. Uh-huh. En 5 de las causales y que se vinculan principalmente al mecanismo de transferencias a comisiones vecinales o a organizaciones con el objetivo de montando un esquema para evadir disposiciones legales que regulan tanto esas transferencias como procesos de contrataciones. Uh-huh. Las otras estamos obviamente con el equipo y en varios frentes, concluyendo, primero identificando, ocultando la documentación, identificando los hallazgos y concluyendo con el reporte, que es la construcción del dictamen que estamos elaborando. De estas causas que pudieron ya ustedes notar bajo documentación que efectivamente hubo faltas, ¿estamos hablando de faltas administrativas o de cuestiones que pudieran llevar ya a una denuncia penal? Bueno, no solo son faltas administrativas, tenemos que tener en cuenta cuando se montan este tipo de esquemas, uh-huh, como el que nosotros vimos, que son prácticas sistemáticas para burlar la ley.
deben al menos, como mostramos, la creación de empresas, montaje de esquemas de contrataciones para aparentar procesos de selección. Eso debería ya verse en otra instancia, ¿verdad? Obviamente, desde nuestro punto de vista, configuran graves irregularidades que van más allá de cuestiones meramente administrativas, pero al menos el alcance de la intervención va a ceñirse a determinar, identificar, documentar, y otras instancias van a ser las que puedan evaluar la configuración, digamos, o tipificar dentro de las faltas que están en nuestro marco normativo. Ujú. ¿Pudieron identificar, interventor, de qué se trataban estos esquemas? O sea, en base a obras que debían realizarse, a cuestiones, tal vez actividades de la municipalidad, específicamente, ¿cuáles eran estos esquemas que se crearon para desviar los fondos? Bueno, es que justamente hay un mecanismo de respuesta del oficialismo municipal a estas observaciones, y es que diciendo de que las obras existen. Hay que tener en cuenta que el manejo de la cosa pública, el manejo de los recursos públicos, está enmarcado en una serie de normativas que apuntan a garantizar, primero, la transparencia; segundo, a garantizar que efectivamente esas obras sean construidas en las mejores condiciones de calidad y precio. Cuando se establecen sistemas como el que identificamos de determinar montos previamente, de adjudicar a proveedores, o que proveedores cobren cheques antes de que se termine la obra, o comunicar adjudicaciones y cobrar cheques inclusive antes de que formalmente se adjudiquen esas obras, igualmente es un esquema que genera muchas dudas sobre el uso final o sobre el destino final en las condiciones que debe ser, y que el marco normativo regula para que garantizar a la gente que reciba bien el destino de esas inversiones, y también al administrador de que lo está actuando de manera transparente, ¿verdad? Son reglas meramente Formales. burocráticas o formales. Pero O sea, que genera se entiende siempre que cuando vas a ejecutar un contrato, claro, siempre se hace un adelanto, un desembolso, un porcentaje, y en contrapresentación de documentos se hacen los pagos. Pero antes de la adjudicación, ese sí es llamativo, interventor. Encontramos casos como ese, Javier, y también encontramos casos en donde los pagos se hacían inmediatamente al formalizar el contrato y la recepción final se realizaba meses después. Esas situaciones, independientemente de que de repente uno vea, vamos a dar el ejemplo a los sistemas de agua potable o tanques de agua. Pueden Mismo estar, pero interventor, uno... ¿nos puede contar un caso específico que tienen en los que hay cheques que se presentaron en ventanilla, pero el contrato la obra ni siquiera fue adjudicada? ¿En qué caso, por ejemplo? Tenemos un caso en particular que puedo dar con la Comisión Pro Empedrado del barrio San Pablo, por ejemplo. Tiene nombre y apellido y está identificado. Puedo compartirte los antecedentes y las copias inclusive de los cheques, en donde hay un informe de un comité de evaluación de la Comisión Pro Empedrado del barrio Juan Pablo II. Disculpame que entre en detalles, pero quiero está bien. precisar, Javier, Mejor en detalles. en donde ese documento tiene fecha 31 de diciembre del 2020, y accedimos al cheque de 162.129.840 guaraníes que se cobró el 29 de diciembre de 2020. O sea, esta es una prueba clara de que en realidad esos esquemas están montados y ya hay proveedores preestablecidos
y inclusive quiénes y las comisiones. Justamente quiero tocar también un tema, Sí. porque existe un cuestionamiento, o sea, una crítica a lo que nosotros dimos como informe dentro del marco de la intervención, de que nosotros estamos responsabilizando a las comisiones vecinales y que esas comisiones corren el riesgo de ser incluidas en algún proceso. Nosotros en todo momento hemos dicho que las comisiones son víctimas en este sentido, de estos esquemas. ¿Por qué? Porque la misión noble de las comisiones es construir desarrollo comunitario, es construir capital social. Y en este caso, estos se limitaban a endosar los cheques y pasarlos a las empresas ya previamente establecidas. No cumple esa misión natural que debe tener estas organizaciones en materia de crecimiento comunitario, ¿no? A ver, interventor, para tener más datos, porque acá Juanma te va a hacer un planteamiento. Sí. 31 de diciembre se adjudicó, pero el cheque se cobró el 29 de diciembre. Pago de 162 millones de guaraníes y un poquito más. El monto de ese contrato, ¿cuánto era? Es el monto exacto. Es la adjudicación exacta. El 100% ya se pagó. El 100% ya se pagó. ¿Se le pagó a quién? ¿Se le dio ya la plata a la comisión o se le dio la plata a la empresa constructora? La comisión endosó el cheque ese mismo día y la empresa constructora efectivizó el cheque. ¿Y se hicieron las obras? Por eso digo, en las obras existen, o sea, las comisiones dicen que están las obras. Probablemente cualquiera puede decir que está o no, pero las obras están o no. Están las obras, Sara. Uh-huh. Están las obras ahora. Como te digo, no hay prueba fehaciente de que las especificaciones iniciales de esas obras se cumplieron a cabalidad, exactamente. Por eso es que este esquema de seguimiento, de certificación gradual, de pagar en términos en función al avance de las obras y cancelar después de una revisión y aprobación final, garantiza que sean efectivamente las obras por las cuales se pagaron, ¿verdad? En este esquema, evidentemente, no, ¿verdad? Hace rato usted me dijo, don Ramón, que hay documentos a los que ustedes no pudieron acceder y me quedó una duda. ¿Estos documentos no los reciben ustedes por el lado de la municipalidad de Prieto o por el lado de la fiscalía? Hoy te puedo decir, transcurridos casi 40 días, al lado de la fiscalía. Muy pocos son los documentos, creo que casi hoy podemos decir que al principio nos enfrentamos con una situación en que los documentos no estaban en sus dependencias naturales, conforme lo establece el mismo organigrama de la municipalidad, ¿verdad? Eso implicó obviamente un esfuerzo adicional porque era seguirle los pasos a cada legajo, a cada documentación, ¿no? Uh-huh. Hoy el conjunto de documentos a los cuales no accedimos y que ya probablemente no vamos a poder acceder en función a esta comunicación oficial del Ministerio Público, uh-huh, son aquellas que refieren a causas abiertas. Y la Fiscalía, por tener una causa abierta, se reserva la entrega de esa documentación a ustedes, a la intervención. Así es, Sara. Como ya está afectado a causas abiertas. Entonces ustedes no van a poder cerrar el informe en esos puntos que objeta la Contraloría que ya tienen causa en la municipalidad. En esos puntos, ahora bien, esa pregunta me va a permitir aclarar también un tema, Sara. Estas 12 causales forman parte también de 114 observaciones. O están el conjunto de 114 observaciones se resumen en estas 12 causales. Sí vamos a llegar a un número importante de observaciones
que van a afectar a todas las causales. No sé si me hago entender, ¿verdad? Sí. Pero las 12 causales van a ser reportadas por la intervención. Algunas no analizadas en su total, la totalidad de los componentes que manejan esas causales, pero sí vamos a despedirnos sobre las 12. Para entender un poco, esos documentos, Javier, pero a ver, hay documentos que no estás pudiendo obtener porque está en manos de Fiscalía. Bien, ¿en qué casos específicos, en procesos licitatorios en los que fueron desembolsadas, es plata desembolsada por la municipalidad a favor de un comercio privado? Sí, hay casos en donde hay cuestionamientos sobre el proveedor, hay cuestionamientos sobre el proveedor de ese proveedor, hay imputaciones ya de tanto de las autoridades principales, del mismo intendente y de hoy presidente de la Junta Municipal y funcionarios de la municipalidad. Hay un conjunto de procesos que están abiertos, ¿verdad? Pero el proveedor estaba habilitado, por ejemplo. Eso está analizándose en el ámbito jurisdiccional, ¿verdad? ¿Encontraron que hayan habido proveedores que en la factura figuraba eran especialistas de un rubro y entraron, por ejemplo, al rubro de la construcción, que era algo totalmente diferente a lo que ellos se dedicaban? Ese, precisamente, Juanma, uno de los temas que están en el ámbito del Ministerio Público refiere a eso. Ahora, nosotros tenemos identificado esa empresa que proveyó, hizo perforaciones de pozos, ¿verdad? Y en instancias del Ministerio Público precisamente están esos procesos en los cuales este proveedor o esta empresa constructora o especialista en perforaciones de pozos hizo provisiones de alimentos, ¿verdad? Bien. Lo que quería, con respecto a eso que decís, don Ramón, documentos que están en Fiscalía a los que no accedemos. Pero ¿no es muy difícil construir de vuelta eso o es imposible? Porque usted está diciendo, o sea, todo lo que Fiscalía tiene es información pública. Y si es pública, existe. Entonces, ¿por qué dice que es difícil conseguir o una copia o datos similares? Mira, a la petición o la gestión interna que realizamos para acceder a esos documentos, recibimos respuestas oficiales de la no existencia de ni siquiera copias de esos documentos. Ante eso, aunque accedamos informalmente, por ejemplo, hay documentos que están publicados en la web, por ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos tener la certeza o la confirmación de que esos legajos están completos. Entonces podemos correr el riesgo de sacar conclusiones sobre documentaciones que no tenemos la certeza de que están conformadas por toda la documentación, ¿no? Bien, o sea que ahí hay una cuestión. Lo que usted está diciendo es, los documentos existen, pero están en la Fiscalía. Está en la web, pero no tenemos certeza, pero los documentos existen. Lo que no pueden es analizar el documento, entonces. Tal cual. Bueno, entonces nosotros existen. al menos en el ámbito de esta observación, sí, los documentos existen, están pero al menos en el ámbito debemos de ser bastante responsables y cautos en sacar conclusiones sobre documentaciones y conclusiones comprobadas en hechos y en documentos, ¿no? ¿Encontraron obras adjudicadas que no fueron desarrolladas o que no se cumplieron? Bueno, eso también es una de las limitaciones, Juan, ¿no? Porque hay obras, tenemos que tener en cuenta de que estas causales refieren a periodos que abarca desde el 2019 al 2022.
una revisión responsable y exhaustiva de obras ya con transcurrido ese periodo, va a ser difícil sacar conclusiones concretas. Ahí vamos a remitirnos y estamos sí revisando las documentaciones que refieran a esos procesos, y la Contraloría General del Estado hizo un trabajo puntual y profundo, y sí estamos chequeando, pero debo aclararte que tropezamos al menos con esa limitación en materia de identificar si esas obras construidas en 2021 reúnen o se ajustaban a lo que en ese momento se pidió. ¿Por qué? Porque uno por el deterioro del tiempo y otro porque ya tuvieron otra vez intervenciones posteriores por encima, por ejemplo, ampliaciones que se dieron en más recientemente, etcétera. Bueno, ¿qué más encontraste o no pudiste encontrar hasta ahora? Bueno, el tema de la auditoría propiamente, estamos avanzando en esas líneas que conversamos. Sí, y las cuentas corrientes, las cuentas de la municipalidad versus documentaciones, la conciliación que le llaman, por ejemplo, Ramón, sí. sobre financiamientos que hizo la municipalidad, obras, sobre compras que hizo, ¿eso cómo están? Bueno, quiero para cerrar el componente auditoría, por usar un término, estamos cerrando también una situación que afecta a un monto de 83 mil millones de guaraníes, de los cuales las normas establecen que deben ir a destinos específicos, y sí ya estamos identificando un monto importante de esas de que no se usaron debidamente, porque configura malversación, y estamos cerrando. Por el otro lado... Espera que ahí mismo nomás, un ratito. Sí. 83 mil millones no se usaron debidamente y se configurarían malversación. ¿En qué caso, por ejemplo? Por ejemplo, esos 83 mil millones, de acuerdo a las regulaciones, deben ser destinadas a realizar gastos de capital o a realizar inversiones. En un documento ya de respuesta de la municipalidad a una requisitoria de la Contraloría, la Municipalidad de Ciudad del Este informa de que 41 mil de esos 83 fueron utilizados en gastos, efectivamente en inversiones, y 42 mil fueron utilizados en gastos corrientes. Ese ya es un reconocimiento de un mal uso de esos recursos por parte de la municipalidad. Nosotros estamos revisando el contenido de eso y estamos identificando, estamos confirmando por un lado que una gran parte de esos recursos fueron efectivamente utilizados en destinos diferentes a las que dispone la ley, pero estamos identificando cifras, precisando las cifras en ese componente. 42 mil millones en gastos corrientes que están o no respaldados en su uso. Es justamente eso que estamos revisando, Javier. Estamos revisando y estamos accediendo a las documentaciones confirmando el uso indebido de esos recursos, ¿verdad? O sea, podrían incluso estar respaldados en el uso, pero según la ley no deben ser utilizados para gastos corrientes. Según la ley no deben ser utilizados, estamos confirmando eso. Sí estamos precisando las cifras, posiblemente sea un número un poco inferior a los 41, pero ya producto de la revisión en detalle, ¿verdad? Inclusive. Pero sí, es un monto importante en materia de la asignación de esos recursos que debían destinarse a gastos de capital. A gastos de capital, ok, bajo esa figura entonces. Exactamente. Ya. ¿Cuántos funcionarios tiene la municipalidad? Ese es un tema también que quiero mencionar. Hay un mecanismo de mucha dinámica en la contratación, descontratación y recontratación de funcionarios. Uh-huh. Cada mes varía ese total.
y yo, al menos en el mes de junio, que estamos terminando con el proceso de cancelación de los salarios, está alrededor de 2.150, 2.170 funcionarios. Pero hay un Cuando esquema... que- Perdón. Sí, adelante, Juan. No, le corté nomás si iba a continuar No, con... iba a decir que es bastante dinámico eso. Y, a ver, yo que vengo de una institución, digamos, sólida como el Ministerio de Hacienda, en donde los funcionarios no son del gobierno, sino son funcionarios del Estado, son funcionarios de la institución. Aquí, se encuentra un esquema en donde el personal no es funcionario municipal, sino es funcionario de la administración de turno. Entonces, esa situación, más que llama la atención, hace que no exista la construcción de una institucionalidad dentro de la municipalidad, ¿no? Ahí, no estoy refiriéndome solamente a cargos, a las posiciones más altas, ¿verdad? Sino que desde el jornalero hasta un director de un jefe de departamento tiene mucha inseguridad en la estabilidad, tiene mucha inestabilidad en sus cargos, ¿no? O en sus contratos. Por eso es que ese número, 2.259 funcionarios percibieron salarios en mayo y hoy estamos en 2.150, vamos a llegar a 2.200 más o menos en la medida que recibamos las documentaciones para efectivizar los pagos de salario, ¿no? ¿Y por qué eso? ¿Hacen contratos temporales? Hacen contratos temporales, y hay o renovaciones o cancelaciones de contratos en cualquier momento. Rápido. ¿Hay algún tipo de control que eluden haciendo eso? No hay ningún tipo de control. Sí, hace que esa inestabilidad afecte al funcionamiento, al menos desde mi punto de vista, al funcionamiento normal de la institución, ¿no? Solamente hay 280 aproximadamente funcionarios permanentes de todo ese total que les di, de alrededor de 2.200. ¿Cómo están con el pago de salarios y de servicios? Bueno, los servicios básicos, los servicios públicos no nos estamos cumpliendo. Esta semana, hoy cerramos en el 31. Esta semana tenemos previsto, de acuerdo al cronograma y de acuerdo a los ingresos también que se están percibiendo, cancelar la totalidad, el 100% de los salarios de junio. En esa línea estamos trabajando. O sea, se cubren los gastos. Hay dinero para cubrir los gastos. Con 30 días de retraso. Ya. Le voy a plantear la misma pregunta que le solemos hacer aquí a Carlos Pereira. Sí. ¿Cuántos funcionarios necesita la Municipalidad de Ciudad del Este para operar, para gestionar bien, digamos, el municipio? Muy buena pregunta, Sara. Aquí, lastimosamente, en 60 días probablemente no vamos a poder determinar eso por la particularidad que tiene la Municipalidad de Ciudad del Este. Primero, no existe una concentración en una sola sede, como si al menos se presenta en la Municipalidad de Asunción, donde más casi el 80 al 90% seguramente de su plantel está concentrada en una misma ubicación. Aquí hay diferentes áreas en varias, en casi toda la ciudad está distribuida. Por ejemplo, hay la planta asfáltica, está a casi 10 kilómetros de la sede municipal, otra de la Dirección de Servicios Municipales. Estoy entrando en detalles, pero quiero para que quede bien claro. Está a 1 kilómetro de la sede municipal, está la Dirección de Cultura en otra sede, o sea, ahí está bastante segmentada, por usar un término. Claro. Y ese trabajo va a requerir un relevamiento exacto, preciso y serio del tema. Yo te diría que
bien asignados, podría ser un número razonable, pero no quiero determinar, me refiero al número de personal que hay, ¿vale? Pero al menos nosotros estamos, cuando hacemos un relevamiento y estamos llegando para ver la asistencia del personal, la respuesta que recibimos, bueno, este personal está afectado a trabajo en el terreno, ¿verdad? Entonces no podemos decir, bueno, en esta oficina en donde están asignadas 35 personas, hoy encuentro 15, donde están los 20 no puedo decir a ciencia cierta si efectivamente los 20 son planilleros o están realmente o están trabajando fuera de la institución, ¿verdad? Estamos tratando sí con la disposición que tomamos de que el uso del control biométrico sea obligatorio, vamos a determinar al menos que la asistencia, ¿verdad? Vamos a mejorar el control de la asistencia. Ya, sobre ese tema de las contrataciones que decía usted, la inestabilidad de que hay de repente un plantel, al mes siguiente otro, ¿hay algún incumplimiento en la ley en eso? Estrictamente no, Okay. pero sí en materia de buena gestión, ¿verdad? De buenas prácticas. Bueno. Y hay que ver si quienes se vean afectados reclamen algún derecho laboral, ¿verdad? Claro, ocasionalmente sí es que... Exacto. Bueno. Pregunta final nada más, con respecto a los gastos de capital que hizo mención. Los gastos de capital, ¿son principalmente royalties o de dónde provenían estos principalmente, don Ramón? No, son de recursos de coparticipaciones de impuestos percibidos por la municipalidad. Un ejemplo, y el que explica en mayor parte ese monto, es la recaudación proveniente del impuesto inmobiliario, que la regulación establece que el 40% puede ir a gastos operacionales o corrientes y el 60% a gastos de capital. Claro. Gran parte de esos 83 están explicados por el impuesto inmobiliario. Ya. Bueno, pero se puede usar sí parte para gastos corrientes entonces de ese impuesto. El 40% del 100%. Bueno, digo el 100% que le corresponde a la municipalidad, ¿verdad? Porque ese 100% del impuesto inmobiliario también se distribuye no el 100%, el 70%, el 69% queda aproximadamente para la municipalidad. Y ese 69%, digo porque el 15% debe ir a las gobernaciones, el 15% a las municipalidades de menores recursos y el 1% del saldo a la Dirección de Catastro, ¿verdad? El Servicio Nacional de Catastro. Entonces ese remanente sí debe ser utilizado en esa proporción. 60% a gastos de capital y 40% a gastos corrientes. A ver, usted nos habló de 83.000 millones, 42.000 en gastos corrientes, que es lo que ven que está fuera de la ley, del ámbito de la ley. Pero haciendo ese porcentaje... No, gracias por la precisión, Sara. Sí. Los 83.000 millones ya corresponden exclusivamente en un 100% a recursos que deberían ser destinados. Ya se hicieron los descuentos antes. Ya está discriminado ahí qué corresponde a qué. O sea, eso es lo que realmente se tiene que rendir. De estas 5 de 12 causales que ustedes están ya viendo en este avance, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Bueno, lo que más me llamó la atención es el esquema sistemático de elusión de la ley. Porque nosotros venimos y decimos la utilización de comisiones vecinales para orientar recursos. Uh-huh. Hay violaciones como que estas comisiones vecinales no tienen cuentas bancarias, que estas comisiones vecinales no reunían las documentaciones exigidas en la ley, como la certificación de la abogacía del tesoro, algunas documentaciones formales. Eso ya es una falta, digamos, en materia de transferencia. Por ejemplo, las comisiones vecinales deben tener reportes en materia de lavado de dinero, por ejemplo. Claro, pero claro que está establecido en la ley, claro. Ahora está establecido en las normas. Entonces uno viene
Y bueno, estas son violaciones en materia de documentaciones formales que hacen que ese recurso que va a ir a una organización no gubernamental, por lo menos está yendo a un área formal y va a ser depositada una cuenta y va a ser posible de revisión y de trazabilidad por usar de ese dinero. Pero nuevamente... Ahora bien, cuando comprobamos eso, Sara, Sí. venimos a encontrar este esquema de utilización Claro. y de manipuleo de esas comisiones, teniendo ya empresas preseleccionadas y empresas que inclusive se crearon. Por ejemplo, tenemos empresas que sus facturaciones empiezan en el 001 y van hasta el 009, solamente haciendo trabajo con las comisiones, ¿verdad? O sea, Ahora, eso sí sorprende, ¿verdad? nuevamente, se enmarca dos consultas que tengo aquí. Uno es si es que cruzaron estos datos con DENIT, que debería ser también ente de control para este tipo de acciones, y lo otro es si se enmarca nuevamente esto dentro del administrativo o ya podría consignarse en una denuncia, por ejemplo, dentro de lo que es lesión de confianza. La primera parte de mi respuesta se enmarca dentro de faltas administrativas. Se refiere a la falta de documentación, a la falta de revisión de a quién mando la plata. Este esquema para gastar esa plata sin que a quien le di la plata intervenga, eso sí ya es más grave y que ya deben analizarse en otra instancia. Ya. En cuanto a la participación de NITSA, ahí nosotros, por las disposiciones en materia de reserva, desde la intervención no podemos hacer consultas puntuales sobre contribuyentes específicos. Yo sí tengo entendido y así será siempre. Así creo que va a ser, de que en la medida que la intervención reporte este tipo de situaciones, la DENI puede iniciar el proceso de revisión a esos contribuyentes, a esas empresas, ¿no? Bueno, tengo otro concepto, pero bueno. Gracias, don Ramón, por todas las aclaraciones también, por las explicaciones. Vamos a seguir el caso, ¿eh? A ustedes por la posibilidad de contactar con la gente.